Bienvenidos, capítulo 95, 5 para las 8. Empezamos ya. Eh, a ver, no sé por qué no está Charlie. Este, no sé si Es un algún día misterio. vuelva. No sé, pero si sí o si no, ya veremos con el tiempo. Lo que sí les puedo decir es que ahorita he tenido problemas con lo de los clips porque ah, se supone que tenía el programa este que cortaba automáticamente los videos, pero tuve un error de que no se escuchaba Enrico. Entonces cortaba los videos y pues Enrico estaba hablando y no se escuchaban los clips. Entonces tuve que resubir el video. Y al momento de resubir el video, pues como que tuvo un error el programa este, porque como ya era resubido, ya no lo tomó como, no sé, como el Correcto. video de ahí, ajá, como el video ya no lo recortó y entonces le está costando trabajo recortarlos y pues ya por eso no salieron ya de los últimos, pero sí van a salir. Nada, es que me voy a tardar más porque los tengo que editar yo, o sea, ya no, los tengo que cortar yo para esos últimos, pero ya el de este, o sea, el de hoy, ya teóricamente se debe escuchar en rico bien y no debería haber ningún problema y se va a subir ya directamente al canal de YouTube de 5 para las 8, que ya hay canal de YouTube de 5 para las 8. Aunque el stream se va a seguir haciendo pues en el normal porque pues ahorita de hecho intenté hacerlo en el del podcast, pero no se puede. Entonces yo creo que es porque como es canal nuevo y así, por eso. Pero ya está subido todos los capítulos desde el uno hasta el último en ese canal. Ya pueden verlos, escucharlos de hecho y ver los últimos. Si quieren ver los anteriores, se va a hacer una como lista de reproducción donde los van a poner, ver todos desde ahí, desde la misma página, no se tienen que mover a otra. O sea, desde la misma página van a poder ver todos y escucharlos, es lo que prefieran. Y ahora, pues ya, habiendo dicho lo anterior, comenzamos hoy. Ah, no sé si la próxima semana, se me olvidó eso. No sé si la próxima semana vaya a haber podcast porque ya toca mudarme. Ahora sí, ay, lo que estaba diciendo hace unas semanas. Y pues en lo que acomodo todo, en lo que conectan internet, en lo que pues hace todo ese movimiento. No sé cuánto vaya a tardarme. Yo esperaría que rápido, ¿no? No tengo muchas cosas. Al final de cuentas, prácticamente lo que se ve al fondo más ropa es lo que me tendría que llevar. Y de ahí en Ujú. fuera, pues muebles, no hay mucho que mover. Eh, tengo ya algunas cosas que ya compré, pero de todas maneras, o sea, no es así como que algo que me lleve mucho tiempo poner, nada más es literalmente meter y ya. Entonces, um, teóricamente no me debería tardar mucho, pero pues por si no llega a haber podcast, es por eso. Um, y ya, ahora sí. La otra vez nos quedamos en hablar de lo que estaba pasando en México y demás, un poquito más a fondo. Pero han pasado otras cositas en medio de esta semana y entre la semana pasada y la antepasada, no, entre la pasada y Mm. esta semana, que últimamente se ha hecho mucha pelea de influencers, política y demás. Y es curioso que muchas personas piensen que a lo mejor un influencer no tiene un impacto en la política o viceversa. Eh, que la economía a lo mejor no tiene nada que ver. O sea, pensamos a veces que todo está como desconectado, ¿no? Y al final no del todo. Hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, si un influencer habla de política, pues tiene una opinión, ¿no? Tiene una forma de pensar y, y puede ser válido, puede ser no válida para muchos o puede ser correcta o incorrecta para otros. Pero se vale hablar, ¿no? Se vale que puedan decir las cosas. Y voy a conectar punto por punto. Ejemplo.
Hace no muchos meses hablábamos, por ejemplo, de que el Temach lo invitaron a un podcast de feministas y hicieron tanto revuelo las mujeres feministas para que bajaran el episodio. O sea, ni siquiera se logró subir el episodio. Y entonces uno se pregunta, no hay libertad de expresión, porque pues no permiten que una persona pueda decir qué es lo que piensa, ¿no? Qué es lo que, pues sí, debatir ideas o compartir ideas, pensamientos y demás. Y es más, las chicas involucradas en el podcast mismo, antes de que, o sea, mientras estaban dando el anuncio, antes de que lo quitaran, pues, habían dicho que les había parecido muy interesante, que se dieron cuenta que había cosas que, pues, tenía razón, que podían como que abrirse a debatir, ¿no? Y hablar de esos temas. Pero al final lo terminaron tirando. Recientemente a Just Stop, que salió de la cárcel y demás, la invitaron a un podcast igual de ciertos temas y la gente empezó a decir que ella no tenía derecho a hablar de esos temas. O sea, así literalmente que no tenía derecho a hablar de eso, que ella no sabe nada. Y al final no subieron el podcast. Y entonces, a ver, más allá de que te pueda caer bien o mal Just Stop, o que le creas o no le creas, o que sientas que tiene razón o no la tiene, creo yo que todos tienen derecho a dar sus propias opiniones, ¿no? Sus propias ideas. Pero a veces pensamos que tenemos el derecho de restringir, ¿no? O sea, de que no, es que él no lo merece. Y también recientemente, hace como una semana, Morita también le invitaron a otro podcast. Lo subieron y lo bajaron porque la gente empezó a decir que ella no tenía derecho a estar ahí. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué está tan restringido, no? Mucho se dice de que si no eres político no tienes derecho a hablar de política. Y es como de, pero es que la política me impacta como mexicano, pues puedo hablar de la política. O como mexicano puedo hablar de la política de otros países porque en otros países también hay un impacto a veces hacia México. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí impacta lo que sucede en Estados Unidos políticamente hablando, impacta en México. A nivel político, económico, social y demás. Ahora, eso hablando de personas mortales, ¿no? De personas que no son famosas. Pero los famosos también tienen derecho a tener una opinión propia. ¿Por qué? Porque ellos también viven en el país, porque ellos también tienen, les afecta que políticamente hablando, o socialmente hablando, o económicamente hablando, lo que pase a nivel político en el país. Ahora, van a decir, ¿esto qué tiene que ver con los influencers y con la política? Bueno, hay mucha restricción. Luisito Comunica hace poco estaba hablando de que el aeropuerto, lo máximo, ¿no? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Que le gustó, que no estaba mal, que, o sea, enseñó los lugares. Y le empezaron a decir que estaba vendido a Morena. Le empezaron a decir que estaba vendido al partido político y que estaba con el gobierno, ¿no? A favor del gobierno porque pues le estaban pagando. Algunos lo estuvieron defendiendo y decían, no, pues es que es su propia opinión, él no se vendería a nivel político y demás. Más allá de que se vendiera o no, o que dijera o no, tuvo una repercusión, habló del tema y dio un punto de vista. Y ahorita, eso fue hace creo que un año, más o menos, o dos, ¿no? Cuando pasó esto del aeropuerto. Y ahorita habla, pero pues al contrario, ¿no? Habla de que esto que está sucediendo en México últimamente está pues afectando al país y que pues los gobiernos de todos los años, de cada sexenio, es lo mismo, ¿no? Y que la violencia en lugar de ir en decremento va incrementando más y más. Y él lo dice en ese mismo video, dice, todos los políticos son iguales, en todos pasa lo mismo. Y entonces la gente salió y le empezó a decir vendido.
Pero ahora al contrario, ¿no? O sea que se vendió para hablar mal del gobierno. Y entonces dices, ¿cómo estamos? Ya no podemos dar un punto de vista. Él no estaba defendiendo a nadie, él no dijo, este político lo hizo bien. Dijo, cada gobierno es lo mismo y pasa, o sea, la violencia va incrementando y ven las estadísticas y la violencia en México está muy fea. Y entonces, ¿por qué no puede dar su punto de vista? ¿Por qué los limitan? ¿Por qué los limitan? Lo ven como a veces separado, ¿no? No, es que un influencer no puede decir nada. Cuando pasó lo de los taxis y que le cobraron muchísimo en Cancún y que entonces él se quejó y demás, también hubo bandos y uno se pondría a pensar, ni siquiera porque estaba a favor de la gente diciendo, oye, hay que bajar los precios para no ser abusivos y demás, y la gente, es que como es Luisito Comunica, él sí lo escuchan, es como de, pues a ver, está aprovechando el impacto que tiene para moverlo. Otros diciendo, no, es que él no hizo nada, el movimiento lo hizo el gobierno. Independientemente de que haya sido o no él el responsable, fue a partir de que él dijo que empezaron a tomar medidas, que a ver, tampoco fueron las grandes medidas, ¿eh? O sea, sus medidas fue como de, si lo vuelven a hacer, ahora sí los castigamos. No fue como de que, sí se van a bajar y vamos a estar checando. Fue nada más como una advertencia. Entonces, ok, pasamos de Luisito Comunica a Chingo Amiga. Les podrá caer mal, bien, podrán decir que ella es la causante de la gentrificación, que no, o sea, no es posible que una persona sea responsable de toda la gentrificación que hay en México. Tienen muchas cosas que ver, una la globalización, dos la apertura que les hemos dado a otros países, la facilidad que tenemos de nosotros de abrazar mucho a los extranjeros, incluso más que a nosotros mismos, muchas veces abrazan más al extranjero que al mismo mexicano. Y eso fue permitiendo esta gentrificación. ¿Por qué? Porque el extranjero le cobra menos, les dan facilidades de pago, les regatean y ellos aceptan. Cositas así, ¿no? Que no digo que no haya mexicanos que les lleguen a cobrar más a otros extranjeros y así, pero en generalidad siempre es como que vengan acá, aquí es su casa. Y entonces la gentrificación ya tiene años, antes de que llegara Chinguamiga ya esto ya se estaba formando. Y recientemente se han formado muchas polémicas alrededor de ella. La primera, más reciente, fue que hizo un video ayudando a una señora, que a ver, sí, la ayuda no fue la gran ayuda y demás, pero al final fue la gente la que decidió que ayudara. O sea, la gente fue la que le pidió que ayudara y que demás. Y ya hemos hablado al respecto de que tienes que mostrarlo o no lo tienes que mostrar. Pero es que si no lo muestras, la gente se enoja porque no te creen. Y si lo muestras, la gente se enoja porque dicen que no lo tienes que mostrar. Entonces, siendo influencers, la verdad es que yo creo que lo correcto es mostrarlo para que se vea que lo hicieron. Más allá de que tú creas, es que nada más lo hizo para verse bien. Pues sí, lo hizo por números. Pues sí, pero sea como sea, ayudó. No está de más la ayuda. Y el problema más grande es cuando nosotros menospreciamos como si todos ayudaran a las personas, porque se quejan mucho de que no, es que ni le ayudó mucho y tú lo ayudaste, tú fuiste y también le diste algo, aportaste algo. Pues no, nada más te estás quejando. Y entonces es una incongruencia total. Y de ahí se agarraron de este video para empezar a criticarla también. A lo mismo de la gentrificación, que esto ya tiene un poco más de tiempo que le están adjudicando esto. Y más que incongruencia es hipocresía de la gente, Sí. sobre todo de lo que es el público, porque de una parte les dicen, sí, exprésate, sí, libertad de expresión, sí, puedes decir lo que quieras, sí, ayuda, y al final luego dicen,
no, tú no puedes hablar de este tema porque no eres experto, no, no tienes derecho porque no eres político, no porque no eres periodista, no porque no puedes estar ayudando porque te estás eh, adjudicando algo que tú estás haciendo y estás utilizando la miseria humana para números, etcétera. Que la gente siempre va a tener su opinión y lo peor es que es bien hipócrita. Es como decir, ah, pues un periodista no puede hablar de política porque no es político. En realidad su profesión es dar la noticia, dar lo que está pasando, sea de lo que sea, de política, de ya sea de internacional, ya sea de la economía, ya sea del entretenimiento, ya sea de los deportes, ya sea de lo que sea. Entonces, ¿cómo si alguien puede tener derecho a hablar acerca de estos temas, por qué no lo tendría cualquier persona? Cualquiera puede tener su opinión. Deberíamos de estar abiertos a escuchar la opinión de los demás. Aunque no concuerdes con la opinión de uno, por lo menos abrirte. A lo mejor no sé, puedes agarrar más cosas al estar escuchando a la otra persona de las ideas y por qué piensa así, a que lo estés nada más callando. Sí. Y sobre todo en esta sociedad y gobiernos que luego a veces por eso luego les gusta mejor callar a la gente porque pues así pueden controlar más la opinión pública. Y lo peor es que cuando ya el público lo hace, pues es que están haciendo el mismo pecado que están haciendo los políticos que otra vez quieren otra vez callar a los demás. Es callar a la opinión, es callar, es a fuerzas que quieren escuchar lo que ellos quieren ver y no quieren escuchar lo que no quieren ver. Ujú. Sí, a ver, pues, precisamente es lo que estamos viendo viviendo, perdón, en estos momentos. ¿Mm? Sucede esto de Jalisco, que es un acontecimiento feo. Eh, a ver, no es un secreto que aquí en México siempre ha habido desaparecidos, ha habido y en grandes cantidades eh, mucha violencia en general, o sea, para no decir cada una de las cosas, Ujú. o sea, de que desde lo más bajito, digamos, ¿no? De que te subes a un micro y en el autobús pues tienes miedo de que te asalten en cualquier momento, de que te quiten tus pertenencias o la vida incluso. Ujú. Y de ahí el transporte cuando pues las personas tienen un accidente, digamos que atropellan a una persona y tampoco es un secreto que la mayoría de mexicanos sabemos que si atropellan a alguien y sobrevive, prácticamente lo que hace un transporte público es rematar a la persona. Tan es así que mucha gente tiene normalizado el decirlo. Y últimamente yo he hablado mucho de eso de dejar de normalizar las cosas que no deberían ser normales o que no son normales. Porque Ujú. normal no necesariamente es algo que ocurre mucho. Normal es algo que pasa de forma, digamos, natural, ¿no? Entonces, si esto no es natural, no debería de suceder, pero sucede. Entonces, ¿cómo evitar que estas cosas pasen? Obviamente no es una fórmula mágica, obviamente no es algo de un día para otro, es algo que ya hemos dicho también muchas veces, que hay que trabajarlo, que la educación, que desde pequeños, que las personas con las que convivimos, que tenemos que compartir lo que nosotros somos, las cosas buenas, ¿no? Y aprender cosas de otras personas que sean positivas, digamos, para ayudarnos a nosotros mismos o a la sociedad. El detalle aquí es que pues sucede esto de las desapariciones en Teuchitlán, que es encuentran un lugar que pues es sospechoso, donde encuentran ropa, Ujú. donde encuentran cosas de gente que pues probablemente está desaparecida.
el problema más grande, además de eso y de lo posible que pudo haber pasado ahí y demás, no es tanto el hecho de si el lugar es o no es donde se hacía o ahí pasó. Creo que lo importante no es eso. Lo importante es que a partir de ahí mucha gente empezó a decir, esta persona está desaparecida, esta persona está desaparecida, esta persona está desaparecida. Y empezaron a salir muchos. Y por años, de que esta persona ya tiene 20 años desaparecida, esta persona tiene 5 años, esta persona tiene 15 años. Y entonces uno se da cuenta que cuánto tiempo tiene que la gente muchas veces no um, denuncia o se pierde el caso o ya no se le dio seguimiento. Simplemente la persona se perdió y ya. ¿Y cuántos casos hay inconclusos de personas pues, desaparecidas? Y eso es lo que da más miedo. Porque quiere decir que si en algún momento tú te desapareces o cualquier persona familiar cercano tuyo o alguien a quien aprecias mucho desaparece, no lo van a encontrar o va a haber muy pocas posibilidades de encontrarlo. Eso es lo que da miedo. Ahora, el lugar, que si era un campo de exterminio, que si era un El lugar... departamento. Ajá. No importa, o sea, realmente creo que es lo que menos importa. Lo que importa es qué se va a hacer para evitar que esto suceda. Porque lo que sucedió y lo que a mí me dio más miedo, o digamos, sí, miedo, fue que en el momento que se dio la noticia, el gobierno tenía miedo. O sea, el gobierno no supo qué decir. O sea, en el momento que se dio la noticia, el gobierno estaba de... No sabían decir sí, no, vamos a hacer algo. Fue así como una noticia que ellos no se esperaban. Y entonces eso es lo que da más miedo. Porque normalmente un gobierno normal, digamos, si le encuentran algo así, lo primero que te dice es, vamos a hacer lo posible por esclarecer el asunto. Lo primero. Pero este gobierno no. Este gobierno primero, y así como, casi casi tartamudeando, ¿no? Y ya después dijeron, nos vamos a hacer cargo. Pero cuando lo dijeron fue después de primero decir, es que todo fue un montaje, es que todo esto, es que las mujeres buscadoras no eran reales, ¿no? O sea, no estaban realmente buscando a nadie. Son personas pagadas por el otro gobierno. Y fue hasta ahí que el gobierno empezó como que a calmarse y ya empezó a decir, sí, nos vamos a hacer cargo y vamos a checar el asunto y que no sé qué. Pero eso pues da más miedo, porque una de dos, o ellos tuvieron que ver y no esperaban que se descubriera, o quizá no tuvieron nada que ver, pero entonces no tienen la formación suficiente o la seguridad suficiente o el protocolo necesario para evitar estas cosas. Y eso es lo que da más miedo. Enrico, te trabaste. No, ahí estás. No. Vuelve, Enrico. Sí, escuché todo. No, más bien se trabó mi cámara. Aquí estoy. Ya. Sí. Pues mira, es que también los agarró de sorpresa porque no solamente fue el tema de que lo hayan descubierto, sino también que fue incautado en algún momento, fue resguardado por la Fuerza Federal, luego por la fuerza, a pesar de todo esto, y otra vez tuvieron que volver a investigar esto. Eso fue lo que los sorprendió demasiado de, a ver, cómo estaba incautado, cómo lo teníamos nosotros, se los damos al Estado y después me dicen que todavía seguía operando en baja, o sea, no como antes, pero sí seguía operando. Y luego, pues ahora están saliendo muchos, ahora sí,
a dar a la cara de decir están desaparecidos. Y entonces el foco de lo que siempre se ha mencionado, porque aquí el gobierno dice, no, pues es que hay menos muertos, pero lo que no dicen es que hay más desaparecidos. Y ahora que salió esto, pues ya se destapó que sí hay muchísimos desaparecidos. Entonces, eso es lo que también da miedo, sobre todo. Que lo quieran encubrir o que no lo quieran decir. Y pues simplemente el hecho es que los agarran de bajada, los agarran descubiertos. Y entonces no dan una seguridad a lo que es el pueblo de México para tomar al toro por las riendas y decir, ¿sabes qué? Lo voy a investigar, vamos a dar con los hechos, vamos a dar con los Con los culpables, dijo. Nada, es que como que se trabó ahí. culpables. Aunque la haya regado yo como gobierno, sea quien sea, por lo menos voy a poner ya nombres a culpables. Pero muchas veces no lo quieren hacer Ujú. y no pueden hacerlo. Ya sea por favores políticos, ya sea por fuero, ya sea porque es familiar, ya sea por interés común, o puede ser cualquier razón. Simplemente el hecho es que aquí muchas veces lo peor es que se da a conocer más la corrupción que se tiene. En vez de decir la corrupción está minimizando. Y vamos a ir hacia adelante para dar con los hechos, Ujú. sea como sea. Ujú. El problema más grande, creo yo, es, por ejemplo, esa parte de que muchos de los que, por ejemplo, cuando se descubre algo de, háblese de drogas, de lo que sea, ¿no? Violencia en general. No sé si te has percatado, pero me imagino que sí, y muchas personas también, que cuando sucede eso de que agarran a un asaltante, un narco, lo que ustedes quieran de esos, alguien que cometió algo, un delito, salen los familiares a defenderlos al 100. Y más allá de Claro. que el primo y que el hermano, a ver, yo entiendo que sean familia y lo que sea, sale a veces eh, o resulta que tenían conexiones pues precisamente con gente del gobierno. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Que da lo que estábamos diciendo, miedo. Porque dices, pues, ¿quién me va a defender si el mismo gobierno es parte del mismo problema, ¿no? O del problema en este caso. No nos Ujú. consta si a lo mejor, y no estoy culpando a nadie, pero pues que este gobierno a lo mejor sean familiares de alguna persona que cometa este tipo de cosas, ¿no? Y que a lo mejor por Ujú. eso es que no salen al mundo, al exterior, no salen como noticia, porque pues se encubren. Y ustedes van a decir, pero ¿de dónde sacas eso? Pues precisamente por eso decía lo primero. Cuando agarran un asaltante, por ejemplo, ustedes chequen las publicaciones. Muchas veces sale gente a decir, oh, es que pobrecito, tenía hambre, pero oye, golpeó a una chica o peor, ¿no? Le hizo algo peor. No, pero es que Ujú. pobrecito, ¿por qué? Nadie piensa en la familia. Y dices, ¿qué? O sea, incluso gente que no es su familia lo defienden. Y aquí en Ujú. México pasa mucho eso. Recientemente, ¿no? Veía este señor que se metió a una casa y que después sale y que se enterró solito y que se Ujú. murió. Y la familia quería demandar. Y es como de... O sea, él fue el que intentó hacer, ajá, intentó hacer algo malo a la casa, a la familia, a quien ustedes quieran. Y ahora resulta que es el mártir, ¿no? Que es el que estaba sufriendo. Ujú. Y dices, pues no, no es correcto. Así fácilmente, si tú encuentras a una persona que está haciendo un delito, pues se va a la cárcel, tiene que asumir sus consecuencias. Ujú. Pero aquí en México se da mucho eso. Y ahora imagínense, si estamos hablando desde lo más chiquito, que no va a pasar a escalas más grandes.
gente con dinero, gente política, gente metida en este tipo de, pues de niveles más altos, de rangos más altos, con más poder, y que a lo mejor estén encubriendo todas estas cosas. Eso es lo que da realmente miedo. Y van a decir, es que esto pasa en muchos países. Probablemente pasa en muchos países. Probablemente no todos los... o sea, esto se replica en otros lugares. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del hecho que pase y no debería pasar. Entonces, a mí sí me preocupa. O sea, es como de... Debemos hacer lo posible por ir mejorando ya como sociedad desde hace mucho. De permitir que, por ejemplo, se hable de estos temas. Que no tengamos que estar restringidos. Es muy molesto, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, ¿no? No podemos decir ciertas palabras tal cual o tan fácilmente o tan repetidas veces porque ya nos bajaron los espectadores, porque ya no se muestra el canal, porque no se pueden subir a ciertas redes, que le tienes que hacer VIP. Y son palabras normales, o sea, no son palabras groseras o no, simplemente palabras que suceden. ¿Por qué tenemos que estar ocultando eso? Debería poderse decir. ¿Por qué? Pues Y a porque... veces hasta las groserías no se ocultan. Y eso es lo peor, sí. Las groserías se dicen. ¿Cuántos streamers no hay que dicen un montón de groserías? Cosas más fuertes incluso. Y no les hacen nada. Ah, pero dices una palabra. Violencia a veces hasta esa. Y ya con eso te perjudican. Y entonces volvemos, por eso les decía que todo está conectado. No permitimos que los influencers hablen, no permitimos que la gente se exprese, no permitimos que si una persona no estudió exactamente de lo que está hablando, hable. Dices, no es posible que nos estemos restringiendo solos a decir las cosas y por el otro lado nosotros queremos que el mundo se arregle. Y no se puede. Por eso es importante el tener criterio, que lo hemos hablado muchas veces, de, ok, esta persona está hablando de esto, lo escucho si quiero, si no quiero, no lo escucho. ¿Me sirve? Lo tomo. No me sirve, no lo tomo. Así de fácil. Porque es muy fácil decir, no, es que esta persona, yo ya lo he dicho muchas veces, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho eso de creer tanto en los horóscopos o meterme tanto en cosas de astrología y demás. Pero no por eso voy a ofender a una persona que hable de los horóscopos. A lo mejor de broma hago un chiste o algo así, pero no voy a un perfil de una persona que hace horóscopos y le pongo, ay, eres una mentirosa o eres una charlatana o algo así. No, ¿por qué? Porque simplemente yo no lo creo o yo no lo hago como algo propio y ya, o sea, simplemente lo dejo pasar, no lo voy a consumir, pues. Ahora, es muy diferente a lo mejor a una... Fíjate, muchos no entienden eso y luego por eso interactúan con la gente, hacen que crezca y aún así reciben el hate y luego la gente aprovecha ese hate para crecer. Sí, y la defienden, o sea, defienden a esas personas. Y a ver, sí es culpa de las personas que atacan y también de las personas que la defienden, porque dices, tú eres libre de creer en lo que quieras. Es como si yo me metiera también, no sé, que yo crea en el catolicismo, pero no crea en el cristianismo, y entonces voy y ataco a un cristiano. Pues no, simplemente el cristiano va a creer lo que quiere, el judío va a creer lo que quiere, y yo como católico o como lo que yo quiera, voy a creer en lo que yo quiero. Pero no por eso tengo que ir con el otro a intentar decirle que crea lo mismo que yo o demás. Estamos en una sociedad, debemos respetarnos. Yo también lo decía la otra vez, ¿no? Ya hace muchos años, esto creo que nunca lo dije en podcast, pero cuando empezaron eso del lenguaje inclusivo, a mí me molesta muchísimo, por lo tanto yo no lo uso. Pero hay muchas formas de poder expresarse, incluso hacia una persona
que, que le guste o que necesite a fuerza que le hables con lenguaje inclusivo, sin necesidad de hablarle con lenguaje inclusivo. O sea, no es necesario que le hables de una forma diferente, porque hay formas en las que te puedes expresar para dirigirte a esas personas sin la necesidad de decirle él o ella. Y sin tener que decirle ella, por ejemplo. No es necesario. Y ya hice alguna vez varios videos, de hecho, donde yo hablaba o sea, como si hablaras una persona así, y no necesité decirle él, ella, nada, y ni siquiera justificar nada. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje es tan jugoso, tan variado, que se puede expresar uno de diferentes formas y no estancarse en lo mismo. Pero la gente a fuerza, por querer encajar a veces, por querer, según respetar a otra persona, lo hacen. Y es chistoso, ¿no? Pero a lo mejor para mí, pensando en mí, sería como de, pues a mí me parecería una falta de respeto que me hablaran en lenguaje inclusivo y que me obligaran a usarlo. Y entonces entramos en una discusión, ¿no? La otra persona quiere que le hables en lenguaje inclusivo para que sea respetado, se sienta respetado, pero yo no me siento respetado al momento en el que me obligan a querer que hable de cierta forma en la que no me gusta hablar o en la que no estoy cómodo de hablar. Y entonces podemos entrar en un debate de, no, pues ¿quién tiene la razón? Muy sencillo, evitas usarlo, no lo ofendes y no te metes con esa persona. ¿Pueden llevarse bien? Sí, y pueden hablarlo sin necesidad de tener que referirse a esa persona con un artículo en específico. La otra vez lo decía, que no llegas y no dices a una persona, hola, por ejemplo, dices, hola, ¿cómo estás? No, pues estoy muy bien, ta, ta, ta. Jamás dices, hola él, hola ella. Entonces ya desde ahí te das cuenta que pues realmente para esa persona no lo vas a usar. Para referirte a esa persona con otra persona podría ser, pero de todas maneras no es necesario. Podrías decirle, se llama María, Juana, Prudencia, y ya, y no es necesario decir él, ella. Pero bueno, independientemente de las formas en las que te pueda referir a una persona, es el hecho del respeto, ¿no? De puedo hacerlo, podemos llevarnos bien, y no es necesario que tú hagas lo que yo te digo, ni que yo haga lo que tú me dices. Porque al final no es el hecho de pelear, es el hecho de intentar vivir en sociedad, intentar entendernos. Y se los está diciendo una persona que no le gusta socializar mucho. Entonces, imagínense. Ustedes pueden ver, por ejemplo, no sé, mi WhatsApp. Escasamente hablaré con 2, 3 personas al día, por mucho. Y en otras redes prácticamente no. A lo mejor de repente saludo a alguien y ya, pero es raro, muy raro. Por cuestiones de trabajo, pues sí lo hago, ¿no? Tengo que hablar con algunas personas o que ellos me hablen, pero normalmente yo no voy y les hablo, sino normalmente es al revés. Me hablan y ya yo les contesto. Entonces, creo que nos falta mucho todavía por aprender como sociedad para evitar que estos conflictos sucedan. Y entonces hablamos de respeto, hablamos de permitir que las personas puedan hablar de lo que ellos quieran. 2, no dejarte llevar por todo lo que dicen las personas. O sea, no todo lo que dicen es correcto o incorrecto. Recordar que todas las personas se pueden equivocar. No todos van a ser 100% fiables, confiables. Pueden equivocarse. Y al revés, no todos los que creas que a lo mejor no concuerdan contigo, a lo mejor tendrán algo que aportarte. También puede ser. No siempre va a ser todo negativo. Entonces,
ya después del respeto, del permitir hablar, viene el por qué atacar a otras personas eh, por decir lo que piensan, ¿no? Lo que opinan. No ser doble cara. Ujú. Lo de que si Luisito Comunica dijo una cosa una vez y ahora dice algo que está en contra del ente, pero no de la problemática, porque es una problemática totalmente diferente, una temática totalmente diferente, pues que se exprese, no por eso es que esté vendido. Y es chistoso y feo a la vez ver cómo hay influencers que son incluso más chicos que Luisito Comunica de cualquier índole Ujú. y que dan una opinión al respecto y luego le dicen vendido y es como de no, o sea, no por el hecho de que te esté preocupando una temática o que pues te esté preocupando el país o lo que está sucediendo, quiere decir automáticamente que te están dando dinero, ¿no? Que fuiste Mm. pagado para hablar mal, porque al final de eso no se trata, se trata de buscar una solución a la problemática. Y si alguien dice, no, es que no era un campo de... Ok, y aunque fuese una mentira y que fuese todo armado, imagínense, eso no quita el hecho de que hay personas desaparecidas y que a partir de este hecho salieron muchas personas desaparecidas, Ujú. cosas que sí están, o sea, sí, sí hay gente desaparecida. Y no nada más ahí, ¿no? Ya en otros estados, en otros lugares del país, em, hay mucha violencia. Y los índices te lo dicen, o sea, los índices de violencia están ahí. O Ujú. sea, ni siquiera para que digan que bajó. Muchas veces lo decía el presidente pasado, ¿no? De que había bajado y demás, y los índices siempre súper altos, y los estados de México siempre en los primeros de todo el mundo. Y es como de, pues lo que dicen los índices, las estadísticas, no va de acuerdo a lo que me está diciendo el presidente. Entonces hay también tener criterio, ¿no? De, pues si las estadísticas te están diciendo esto, pues es por algo, hay violencia, hay algo que no está Ujú. arreglado, hay algo que hay que trabajar. Y no nada más le corresponde al gobierno, ¿eh? O sea, sí tiene que ver, pero la sociedad misma, el cambiar un poco el pensamiento, uh, la educación Ujú. y demás. Sí. El tema aquí es que México ha estado muy dividido desde hace mucho tiempo y los partidos políticos se han visto como si fueran los clubes del fútbol soccer de aquí de México, que Sí. lo vemos perfectamente como cualquier club, que si eres americanista, Necaxa, que si eres de las Chivas, que y todo el mundo se odia y que si le vas a las Chivas porque le vas a las Chivas y si le vas a la América hay chilango culero y así. Entonces, también en la política está o eres de la oposición o eres del partido en el poder, literalmente. Y lo peor es que hay tanto fanatismo que se van y se atacan. Y les vale si la otra opinión está correcta o incorrecta o si nada más porque no concuerda con tu ideología del partido político, pues ya eres un fifí, ya eres uno de la oposición o ya eres un morenista o no sé, o sea, ese es el tema, es el fanatismo no ayuda en nada a que también el país progrese, en que la política evolucione y sobre todo para que todo mundo, en vez de ser fanatismo y darle toda la responsabilidad al gobierno y a los partidos políticos, sino que cada quien también tenemos que dar nuestra parte. Porque si no somos espectadores como en un partido de fútbol, que nada más vemos cómo van correteando la pelota de un lado al otro. Y ya. Sí, sí, sí. Y ya nada más aplaudes o gritas o te enojas o le mientas al portero o no sé. En este caso en la política, a la presidenta con A o a al Senado o a un partido o a quien tú quieras. Ujú. Pero eso es lo malo.
el fanatismo. Y se ve peor en las redes sociales. Porque obvio, en las redes sociales pues nadie te ve, nadie sabe quién eres, ¿no? Van a estar buscándote a ver en dónde vives y en dónde estás y que quién sabe qué, porque ahí todo el mundo puede dar su opinión al extremo como se pueda. Porque ahí pues se sienten como más seguros con el anonimato. Sí. Entonces obviamente pueden mentarle a todo mundo y diosializar a su movimiento o partido. Sí, normalmente los que hacen eso ni siquiera tienen a veces foto, tienen nombre falso, tienen foto falsa. Sí, o sea, no se ve la persona como tal la que está diciendo eso. Y haciendo la misma analogía de lo del fútbol, y hablando otra vez un poco de los extremos, em, Ujú. lo vemos por ejemplo en las mismas redes, ¿no? Entras a TikTok y alguien hace un comentario negativo, o sea, pero no negativo grosero, sino negativo de que, pues no sé, esta vez no me gustó esto, y ya. Eh, y llegan personas o llega gente a decirte, ay, un hater, vienes de Facebook, que no sé qué, o sea, ya te etiquetan, ¿no? Como si, o Ujú. sea, decir algo negativo que no necesariamente es grosero o una agresión a la persona, fuese malo, ¿no? Y que van y atacan literalmente a la persona. Y luego ves eso de, no, es que TikTok es lo mejor, ¿no? No, pues, y alguien a lo mejor comenta, no, pues es que yo vengo de Instagram o de Facebook. Ay, Facebook, ya nadie lo usa. Y entonces ves las estadísticas y resulta que Facebook es la red social más usada que todas. O sea, Facebook está hasta arriba. Entonces, pues no está tan muerto como pensaban. Y ya también lo hemos hablado, ¿no? Muchos pensarán, no, es que ya lo usan solamente gente mayor y que no sé qué. Pero no es cierto. O sea, hay mucha gente muy joven. De hecho, la mayoría de las personas que lo utilizan, creo que actualmente, o al menos la última estadística que yo llegué a ver, están entre los 16 y los 30. Entonces, todavía tiene mucho público joven. Como para que digan que, no, pues es que ya son de 60 para arriba, ¿no? Muchos pensaban eso. Pues no, o sea, obviamente hay gente que creció con Facebook y pues ya están más grandes quizá, que lo empezaron a utilizar a los, no sé, 30 40 y a lo mejor ahorita ya tienen 60. Eh, pues sí, o sea, esas personas crecieron con Facebook y se acostumbraron al Facebook, pero no quiere decir que no haya gente nueva en esa red. Y se pelean mucho por eso, ¿no? De, no, esta red es la, como que la principal, es la que va a ser para siempre. Pues se acordarán que en algún momento también fue muy importante esta red Vine y también decían que iba a ser la gran red social y que nunca se iba a morir y pues ¿dónde está Vine? Snapchat que según iba a ser todo un algo muy bueno y solamente pegó en Estados Unidos, en México por más que hacen no tanto, le cuesta mucho trabajo a la aplicación competir porque aquí en México ya se acostumbraron a un TikTok, ya se acostumbraron a Instagram, se acostumbraron a Facebook o a YouTube. Ujú. Um, Cada persona tiene pues, un gusto diferente o una forma de ver las cosas que no siempre va a compaginar con nosotros. También lo vemos en Ujú. las consolas, ¿no? De que se pelean. No, es que Xbox es lo mejor, ¿no? Que Play es lo mejor, no que Nintendo, no que... Y los que salen, ¿no? Que... No, todos sabemos que la PC es lo mejor porque puede correr todo, ¿no? Pero pues no corre Nintendo. Y entonces hay una pelea también ahí, ¿no? De que no, cuál es mejor. Y al final es, pues la que te guste es la mejor para ti. Porque... O la que disfrutes más, la que te sea más funcional. Una persona que se la pasa viajando, pues probablemente no te diga que PlayStation o Xbox es lo mejor, probablemente te diga que Switch. Una persona que, o que se la pase moviéndose mucho. Una persona que se la pasa en oficina, pues a lo mejor te va a decir que la computadora es lo mejor, o que haga streams, te va a decir que la computadora es lo mejor porque puede jugar de todo.
Una persona que a lo mejor creció desde pequeño utilizando un mismo, o sea, la evolución de las consolas y que se quedó, digamos que en Xbox y empezó Xbox 360 y la evolución de Xbox, Ujú. pues probablemente no quiera salirse de Xbox porque ya se acostumbró, porque le gustó. O el que quedó desde PlayStation, el uno el 2 el 3 el 4 pues también ya se quedó con eso. Y está bien y es válido. Lo que no es válido es decir, es que esta es la mejor y tú tienes que creer lo mismo. Porque no se Ujú. puede. Es imposible. Y ahí es donde entra la parte de respeto, si quieren verlo así también. Pero el hecho de no ser totalitarios en un solo punto de vista. Que no solamente tu punto de vista es el que tiene que ser. Y ser un poquito más flexibles a la hora de esto. Una persona que a lo mejor creció con los discos de música te va a decir que los CDs son lo mejor. Y Ujú. habrá alguien que te diga, no, pues es que mejor digital. Y se pelean mucho también de que no, es que en Spotify tiene mejor calidad. Y después llegan los de Apple Music y te dicen, no, es que de Apple Music tiene mucho mejor calidad. Y a ver, puede ser que sí, que una tenga más calidad que la otra, pero la persona que lo está escuchando también a lo mejor tiene mejores audífonos que tú y eso también influye. Hay muchas cosas que también ah, pueden definir el gusto de una persona o del otro. Que sin una, por Ujú. ejemplo, hay gente que le encantan escuchar bajos muy fuertes, muy potentes. Y por ejemplo hay otras personas como yo que no. A mí no me gusta tanto el rebote de los tambores tan fuerte. Entonces, por ejemplo, creo que en Apple Music, si no mal recuerdo, a lo mejor me equivoco, se escuchan más esos golpes, más pum, pum, Mm. pum. Y pues no lo disfruto tanto como a lo mejor en Spotify. No con esto estoy diciendo que tenga mayor o menor calidad, simplemente digo que a mí me gusta más. Pues Spotify ya me acostumbré, o YouTube Music, que tiene un poquito más de flexibilidad también a la hora de buscar música. Es cuestión muchas veces sí de gusto, muchas veces sí de Ujú. calidad, muchas veces sí de preferencia, muchas veces de em, opinión nada más. A veces también de influencia, porque pues puede ser que tus amigos, tu familia, pues hicieron eso y entonces tú también te acostumbras a utilizar eso mismo. Y aquí el punto es, ¿qué importa? O sea, es como Ujú. cualquiera puede tener gustos, preferencias distintas. Y no todo es tan bueno, no todo es tan malo. En el caso del gobierno, lo mismo. ¿Podemos estar en contra del gobierno? Pues sí. Eh, ¿Podemos decir las cosas que hicieron mal? Pues sí. ¿Podemos decir cosas que están haciendo bien? Pues sí, también si hicieron algo bien, se dice. Pero si no, pues también se dice. No se vale que digas, ah, es que esto no me está gustando o esto me parece raro. Ah, es que ya te vendiste, es Ujú. que ya eres parte del partido tal, es que ya no sé qué. Pues no, no es eso ya no es válido. Lo válido sería pues debatir el punto o simplemente no entrar en polémica con otras personas que no tienen nada que ver. ¿Para qué tirar la bolita de no es que como eres este partido o eres tal o por eso ya te vendiste o por eso ya estás aquí? No necesariamente. Hay gente que es apartidista y que de repente defiende a un partido por alguna cosa que hizo u otra. O que ataca a un partido por una razón u otra y pues sus razones tendrá. Y está en nosotros Ujú. decidir si lo queremos agarrar o tomar como algo que nos ayude o no. Que es lo que ya hemos dicho muchas veces aquí. Y entonces aquí la preocupación es, ¿esto está pasando? Sí, sí está pasando. ¿Hay desaparecidos? Sí, sí hay desaparecidos. ¿Cuál es la preocupación? Que ya no queremos que haya desaparecidos, que ya no queremos que haya violencia, que ya no queremos que haya tanta inseguridad, um, que ya no queremos que al momento de salir a la calle tengamos que ir con miedo a todos lados. Eh, Ujú. eso, eso es lo que se quiere, lo que se tendría que querer como sociedad. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ser mejores personas, ya lo hemos dicho, la educación, mejorar como vecinos, familia, como hermanos, como todo. Todo eso aporta, aunque parezca que no,
Sí, sí ayuda. Pero el punto es que todos lo tienen que hacer. En lugar de estarnos atacando y decir, no, es que ya te vendiste, es que estás en contra del gobierno y entonces ya eres una mala persona. Ah, eso es lo que no se debe hacer. Pero ¿y el Es que stream? aquí Este el es el stream. tema... Es que el tema aquí también es la gente justo que ya te categoriza con algo y que también la misma gente ya te pone la etiqueta Ujú, porque ya estás con un partido o con otro o tienes una ideología o eres de la religión o eres de lo que tú quieras y no te quita esa etiqueta hasta que o cambias de opinión o realmente continúas con la misma. ujú, Y entonces muchas veces la gente lo ve que todo a fuerzas es, si tú no eres equipo blanco, a fuerzas eres equipo negro. No hay un entre, no hay una tonalidad de gris, no. O eres de un lado o eres del otro, entonces se van a los extremos. Y entonces obviamente si no perteneces a uno, entonces perteneces al otro. Y entonces ya te etiquetaron, ya te dijeron que ese así eres tú. Y entonces obviamente eres vendido, no que eres de la oposición, no es que eres eh, influencer que te pagaron y entonces este usas tus redes para influenciar en lo que voy a pensar, etcétera. Y entonces también luego la gente pues se cierra con eso. ujú, Y también igual la gente puede decir, pues la verdad, ¿por qué no sería válido? ¿Por qué no sería válido que también si hay este opiniones que pueden darse, porque yo no puedo dar mi opinión de que yo soy cerrado y que no me vas a cambiar de opinión? ujú, Ahí, en ese caso, sí es válido. Lo que no es válido es que quieras a fuerzas y pretendas imponer esa ideología que tú tienes. Y entonces que solo tú tienes la razón y nadie la tiene y entonces todo el mundo tiene que pensar igual que tú. ujú. Y ahí es cuando ya empezamos a tener nuestras diferencias y ahora sí ahí empezamos a tener nuestros, ¿cómo se le puede decir? Pegadas contra la pared. Que literalmente estás hablando con la pared porque ni tú lo vas a poder cambiar de opinión, ni él va a poder cambiar tu opinión, sin embargo lo va a intentar. Sí, Y eso sí está grave. sí, ahí va a depender de cada persona si se deja manipular o no. Ujú. Pero es la importancia de eso, de también tener muy claro tus valores, tus principios, tu forma de ser. Am, sí, eso es lo más importante, creo yo. Y Sí. pues sí, eso, dejar, más bien, no dejarse manipular. em, y no creer que una persona está 100% bien o 100% mal. Va a Ujú. depender de tu punto de vista, va a depender de la persona y también de pues, sus conocimientos. Y tener una forma de ver las cosas, porque a veces también una persona puede dar un punto de vista que a lo mejor la forma en la que se tome puede ser más correcta o incorrecta, porque a lo mejor una persona te puede decir, ah, el café es bueno para la salud. Ujú. Y entonces, ¿es bueno para la salud para quién? Porque habrá personas que a lo mejor no les haga bien el café. Y entonces, ¿qué te tiene que decir tu criterio?
uno, a lo mejor sí, tiene beneficios, pero tiene beneficios para ti específicamente porque a lo mejor para ti no los tiene, a lo mejor incluso a ti te puede perjudicar porque tienes algún padecimiento, o porque tienes, no sé, ansiedad o tienes algo Ujú. que a lo mejor el café te lo eh, magnifica o te lo hace peor y entonces pues está mal, ¿no? Como esa idea que muchos de las de área de la salud tienen, ¿no? Eh, Perdón por la frase, pero esa estúpida idea de que es que estoy ansioso, voy por un cigarro para calmarme. Y pues lo que genera más ansiedad, de hecho, es el tabaco. O sea, tanto el tabaco como el café. Y luego toman café y tabaco, o sea, las dos cosas. Y es como de, pues lo único que estás haciendo es una bomba de tiempo en la cual solamente te estás generando más ansiedad y finges estar en calma. Te tranquiliza solamente mientras estás fumando, pero en realidad te está generando ansiedad y no lo notas hasta después. Y luego el café, que tiene un efecto retardado, te pones peor. Entonces, eso, ¿no? Y cómo influye precisamente a veces los pensamientos que han pasado de generación en generación, porque como lo ves, lo copias. Ejemplo, esto mismo del área de la salud. ¿Quién te dice que no una persona que a lo mejor nunca fumó, que nunca tomó café ni nada, llega ahí y nada más por el hecho de que escuchó a alguien que dijo, ¿por qué fumas, no? No, pues es que para calmar mi ansiedad. Y entonces la otra persona inmediatamente se le queda aquí, ¿no? Ah, es para calmar la ansiedad. Y Ujú. entonces cuando siente ansiedad o siente esa sensación, va y fuma. Y por creer que sí es cierto, lo empieza a hacer y lo toma como algo habitual. Y después ya se creó una adicción, a lo mejor al tabaco o al café, también puede ser. em, o ambos, y entonces se perjudica. Y se perjudicó Ujú. a través de algo que no se informó, no investigó, no pensó en las consecuencias que esa persona pudo tener. Tampoco se puso a pensar que a lo mejor esta persona no tenía autocontrol, o sea, él mismo no tenía autocontrol y entonces se generó solito una adicción. Y sí, o sea, fue culpa de, digamos, de la persona que se lo recomendó, pero también fue su culpa por dejarse llevar y por no entender, ¿no? Que eso lo podía perjudicar. Y entonces, ahora imagínense, si eso se puede hacer a una escala un poquito más pequeña, pues que no pasa también a una escala más grande, ¿no? Cuando te dicen, pues hay desaparecidos, ok, y sigue habiendo desaparecidos. Ujú. Pero no pasa nada. Ah, bueno, ya dijo el presidente o la presidente o que no pasa nada. Todo bien. Pues no, ¿dónde está el criterio? No porque te diga que está bien, realmente está bien. Las estadísticas te están diciendo aquí, no está bien. Entonces, si no está bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues no depender nada más de esos entes políticos y también meter mano ahí nosotros de pues cómo hacemos una mejor sociedad. Eh, Observar también cómo se comportan los hijos, los niños, los primos, detener ciertas cosas que son alertas de alarma o formas de alarma que podemos detectar desde que son pequeños para evitar que eso se vuelva un problema futuro. A lo mejor acciones Ujú. violentas, a lo mejor formas de hablar, a lo mejor interacción que tiene con otras personas. Se puede, pero el punto es hacerlo, no nada más de, ah, sí, ya, no lo hagas, y o no hacer nada, ¿no? Que también todavía es peor. Es una cuestión de lo mismo, de estar en constante observación al sentido de todo y que al final todos estamos de cierta manera unidos, aunque no nos llevemos bien todos, eh, Ujú. convivimos en el mismo ecosistema y eso es lo que debería de importar. Ah, se había trabado Enrico, pero ya, creo que ya se destrabó. No, me quedé pensativo. Me quedé pensativo. Hasta yo pensé que también me había trabado. Ah, Ay. Está cañón esto. Sobre todo.
porque pues, luego por eso no me gusta sociabilizar, porque es bien difícil luego estar pensando qué decir o no decir, porque luego puedes ofender a la otra persona o la otra persona se puede enganchar con algo que tú hayas dicho y entonces Sí. no te perdona, la va a soltar hasta que tú cambies de opinión, cambies de idea o bien te disculpes. Sí. Y hasta puede ser de cosas estúpidas, ¿no? Cosas de que lo ofendí, porque le hablé mal, o porque me burlé de su físico, o de su pareja, o lo que tú quieras. Puede ser hasta cosas estúpidas, Ujú. como irle a un partido político, irle a un equipo de fútbol, soccer americano, lo que tú quieras, o simplemente por ser hombre o mujer. Ujú. Y ahora vamos a conectar este tema que para quitarnos un poquito de tanta violencia. Este, pero sí, va un poco conectado a lo mismo, porque nosotros nos dejamos llevar por este tipo de cosas. De los conciertos que suceden en México. Ya en algún momento hablamos hace tiempo, por ejemplo, de cuando estuvo Taylor Swift y los precios exorbitantes más los revendedores y todo ese problema. Pero hay algo que sí es cierto que no se habla tanto y es esta parte de que cuando tú pagas por un show, pues tienes de referencia siempre, por ejemplo en los tours, sobre todo, que hay una temática. Y en los tours, cuando hay una temática, pues uno espera un show parecido a lo que tengan todos los países. Entonces tú ves que, por ejemplo, hacen un show X banda, digamos, no sé, BTS, por poner algo. Hace un show en Corea de una forma, ¿no? Y luego Sí. se van a Inglaterra y hacen el mismo show. Y luego se van a Estados Unidos y hacen el mismo show. Y así empiezas a ver que en todos lados hacen el mismo show. Pero de repente ves que llegan a Latinoamérica, y no digo México porque también pasa luego en otros países de Latinoamérica, y llega a México y resulta que no tienen el mismo show. A lo mejor tocan las mismas, cantan, perdón, las mismas canciones, o interpretan las mismas canciones, pero no traen lo mismo, ¿no? O sea, no traen las mismas luces, los mismos montajes, los mismos animatrónicos, las mismas pantallas, lo que utilicen. O sea, toda la estructura que hay alrededor no la traen. Y nada más hacen el show de cantar y ya. Entonces, Digamos que traen un diferente nivel de producción, ajá, con un pero a la poquito más inversa bajo. de... Ajá, exactamente. Sí, y esto yo lo he notado incluso en conciertos que yo he ido, ahorita les platico, pero em, cuando sucede eso, lo que debería pasar, y hablo del debería, pero no pasa, que es, tú ya notaste eso, pues ya no compras boleto, no compres boleto porque te están dando menos de lo que estás esperando y te están cobrando más. Y miren, puede tener culpa Ticketmaster o los que se encarguen de los boletos o los que traen al grupo que se queden con dinero. Puede tener culpa muchísimas personas. Pero si ustedes lo siguen consumiendo, lo único que hacen es que, una, ya lo hemos hablado mucho, crezca el precio. Y dos, que no te hagan caso porque van a decir, de todas maneras lo pagan. ¿Para qué nos esforzamos en traer toda la producción completa si podemos ahorrarnos eso y de todas maneras lo van a pagar? Ahora, puse en el caso de Taylor Swift no porque Taylor Swift haya hecho lo mismo. De hecho, creo que es de las pocas que sí ha respetado esa parte de que el show que hace en un lugar lo trae acá. Ahora, lo que yo no sé es si eso fue decisión de ella o de su producción o de su equipo quizá, o literalmente fue parte de quien trajo a Taylor Swift a México, que yo creo que fue parte de la producción del equipo de Taylor Swift, que ha de tener el mismo montaje para todos lados y por eso a lo mejor los precios fueron todavía más caros. Pero, ¿qué va a provocar en Taylor Swift a futuro?
pues por ejemplo, que ahorita ya pagaron mucho. Entonces, a lo mejor en un futuro, aunque te traigan un show con toda la producción, ya te pueden cobrar más caro, mucho Ujú. más caro, y tú lo vas a pagar. Porque como ya demostraron que pueden pagar muchísimo, incluso con revendedores, pues van a decir, ah, pues aquí ahora les vamos a cobrar más. Pero bueno, Claro. hablando ahora de los shows que no, que vienen incompletos o digamos que no con la misma producción. Hace unos años, yo les he dicho, yo he ido a todos los conciertos de Muse. Algo que a mí me llama la atención de los conciertos de Muse es que casi siempre, o todas de hecho hasta la última vez que fui, sus boletos no son tan caros. O sea, para ser una banda de Inglaterra y demás y que se paga así, no se acerca ni siquiera un poco a lo que cobra Taylor Swift. Y van a decir, pues no son tan famosos. Quizás sí, o sea, quizá tenga que ver el hecho de que no son tan famosos, pero aún así llenan y llenan varias fechas. O sea, llenar el Foro Sol, lo llenaron cuatro conciertos, eh, pues es algo, ¿no? O sea, sí es mucha gente. Ujú. Y cuando estaban en conciertos más chiquitos no varió mucho el precio, o sea, independientemente si fue en un lugar o en otro, no varió mucho el precio. Subió el precio más por pues, la inflación y otras cosas que en realidad por la banda. Y algo que ellos sí hicieron y que a muchos fans les molestó fue esto de la producción. Cuando yo fui al primer concierto, ellos trajeron una pirámide que estaba de cabeza en el escenario. Y sí llegó a México esa producción, o sea, sí llegó todo, digamos que toda la producción, ¿no?, del concierto. Pero ya en los últimos hubo uno que se llamó el Drones World Tour, que se supone que lo llamativo eran muchos drones. Y aquí en lugar de traer los drones, trajeron como unas pelotas grandes, como de papel, de esas que, como, o de goma, no me acuerdo de qué, creo que eran de goma, de Ajá. esas que rebotan. Y una especie de drones inflables, digamos, pero pues no era lo mismo. Entonces mucha gente se molestó y les reclamaron. Ujú. Pero de todas maneras, pues la gente siguió yendo al siguiente concierto. En el siguiente concierto sí respetaron la producción, que salió como un robot gigante. Y ya. Pero en la siguiente, o no, bueno, no me acuerdo del orden, pero el chiste es que hubo otra donde nada que ver lo que se había presentado en un lugar con lo que trajeron a México. Y entonces se volvieron a quejar con el grupo. Aquí yo no sé si haya sido realmente el grupo o sea la empresa. Yo creo que aquí sería la empresa, porque qué raro que de repente sí, de repente no. Los precios no varían tanto, pero de todas maneras se siguen comprando y entonces pues, por eso lo siguen haciendo. Entonces, para mí yo Ujú. creo que lo que hacen en el caso de Muse es que México ha de ser quien se ha de embolsar una lana, pues dicen de todas maneras se llena y no traen la producción completa. Yo me imagino. No Ujú. sé, no me consta, a lo mejor me equivoco y a lo mejor sí es la producción del grupo o decisión del grupo para ahorrarse costos, pues, también puede ser, no sé. Pero eso pasa, o sea, yo ya lo vi. ¿Qué, qué pasó? No, 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 nada. O sea, justo lo que estás diciendo, muchas veces eh, yo que quería estudiar justo administración de eventos de entretenimiento, Ujú, o sea, como este tipo de cosas, de lo que yo estudié un poquito y de lo que yo pude captar en lo poco que estuve investigando el tema, es que muchas veces las producciones está bien difícil que puedan importar la misma tecnología que usaron para otro tipo, tratan de adaptarlo a la tecnología que tienen en el país a su alcance, entonces tratan de asimilar lo que más pueden, dependiendo de la producción que puedan captar y puedan tener en el propio país. Porque no es lo mismo un claro ejemplo que en los conciertos de Hatsune Miku, aquí en ujú. México cuando fue. No es lo mismo la tecnología que están utilizando en Japón, el cual parece que es realmente como si estuviera la artista digital ahí en el escenario, con todo y la producción que tienen holográfica, a una pantalla de
de televisión que casi pusieron aquí, donde ahí el personaje canta y baila. Ujú. Entonces no es lo misma la misma tecnología. Trataron de adaptarlo lo más que pudieron, pero sin embargo no les salió. Y luego por eso la gente se queja porque dice, oye, es que no fue lo mismo. Sí. A veces, como dices, no a fuerzas es culpa del artista, a veces es culpa de la producción, o a veces es culpa de los altos costos que lleva importar ese tipo de tecnología para Ujú. solo un evento. Sí, sí, sí. Aparte de la planeación que deben de tener para poderlo, y la logística, para poderlo cargar, para poderlo transportar, para poderlo instalar, para poderlo desinstalar y volverlo a llevar a donde tienen que ir. Ujú. Exactamente. Entonces, ajá, aquí el hecho es eso, ¿no? Que a veces como estás dispuesto de todas maneras a pagarlo e ir, pues te dejas Ujú. llevar y pasa, ¿no? De que vas pues fomentas a que siga pasando. Entonces, a lo que iba es que incluso de México a veces, para el resto del mundo Latinoamérica, pero el resto, perdón, de Latinoamérica, o sea, cuando ya van hacia el sur, también a veces hay cosas que varían y que a veces hasta peor les va. Que por ejemplo, aquí en México, no me acuerdo en qué fue, cuál país fue, pero aquí en México, en uno de esos conciertos, tiraron confeti en forma de personitas. O sea, recortado en Ujú. forma de personitas. ¿Qué van a decir? Es cualquier tontería. Bueno, pues aquí en México aventaron así un montón así. Pues hubo países en los que inventaron nada más confeti normal. Y entonces se molestó la gente porque decía, yo quería mi confeti de personita y no pude tener mi confeti de personita, solo puras bolitas de las normales. Entonces imagínense, o sea, a veces hasta los detalles más chiquitos y van a decir, pues eso no tiene nada que ver con tecnología y si fue a lo mejor producción o quién sabe quién Sí. habrá hecho eso, que en ese país, no sé si fue Argentina, Chile, Perú, en alguno de esos, no llegó esa, o sea, ni el confeti. Ujú. Y, y eso sucedió. En el último concierto al que fui, precisamente no trajeron para nada lo mismo. Se volvieron a traer el robot grande, pero nada más. Ujú. Lo cual se agradece, pero es el mismo robot que ya habían utilizado antes, nada más que con otra careta. Y Ujú. entonces, fue así como de, hmm, y ese robot, pues, ya no fue tan impresionante porque era lo mismo, o sea, era como que otra vez, ¿no? Repetir lo que ya se había hecho. Y se perdió un poquito ahí la magia, por así decirlo. Am, otra producción que sí se hizo años antes fue, por ejemplo, que tenían una canción que habla de un titiritero y Ujú. tenían pantallas como en relieve, digamos, así, o sea, una tras de otra. Y entonces salía el titiritero desde arriba moviéndose y parecía como si fuera un animatrónico, aunque no hubiese un animatrónico. Y eso se hizo en todos los países. Y eso sí llegó a México. Ujú. Entonces ahí dices, no fue cuestión de tecnología, porque aquí sí llegó, pero después pasa un año y luego no llega lo que sigue y luego al otro sí. Ujú. Y ahí es donde te preguntas, y entonces quién fue el culpable, ¿no? O sea, si fue el grupo, fue la producción o demás. Ujú. Y ahorita lo que está sucediendo, todo este tema, es porque Olivia Rodrigo, que ahorita es, digamos que, de esos artistas o de esas artistas de las que se habla mucho últimamente o que son contemporáneos o que son de esta época, pues notaron esto mismo, que resulta que en todos los países Ujú. hicieron un estilo de producción, llega aquí a México y nada que ver y es muy caro. Ahora, Olivia Rodrigo sí es cara. No sé qué tanto, no sé si tanto como Ujú. Taylor Swift, no desconozco los precios, pero sé que sí es cara en comparación de otros artistas. Entonces, imagínense, vas, compras tu boleto y demás, y te das cuenta que no trae la producción. Y aquí hay dos detalles. Lo pagas, es caro, y resulta que es más caro que otros países donde sí se hizo la Ujú. producción.
Y entonces te encuentras en un momento en el que, a ver, México en población, quienes ganan lo equivalente para poder ir a un concierto, pues son pocos, es un porcentaje pequeño, digamos, que del país. Ujú. Y lo comparas con otros países donde hubo esa producción, el porcentaje que gana mucho más, pues es más grande, o tienen mejor economía, y ahí sí tienen esa producción, pero los boletos son más baratos, son más accesibles. Y entonces si te pones a pensar, ¿realmente vale la pena seguir pagando para ese tipo de eventos? Honestamente yo diría que no, que Ujú. deberíamos como sociedad apoyarnos y decir, vamos a ponerle un alto a estas personas que están abusando de los precios, para empezar, que se den cuenta del enojo de las personas. El Ujú. problema es que no va a pasar, porque lo que dice la gente, es que no te alcanza. Y volvemos a la temática anterior. Te atacas a la persona en lugar de Ujú. buscar una solución mutua. El que tiene Claro. dinero no le preocupa gastarlo. Pero hay gente que tiene dinero que sí se preocupa. Hay gente que tiene dinero que a pesar de eso dice, pues está caro y no lo voy a pagar. Y no porque no tenga el dinero, sino porque sabe que es un abuso el pagar demasiado por algo que no lo vale o que no vale eso mismo. Entonces aquí Ujú. es una cuestión de criterio. Deberíamos de no consumir algo que no nos está ofreciendo todo lo que están dando en otros lugares, si esa es la molestia, y pagar más de lo que pagan otros países que no se paga más que aquí. Ya lo hemos visto, gente pagando 40,000, 60,000 pesos por un boleto de Taylor Swift en un lugar Ujú. no tan bonito. Eh, lo mismo por un concierto de Luis Miguel, que igual carísimo y en reventa. Y así, y es un ir y venir de lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Vale la pena? Pues honestamente no. O sea, Ujú. pero no podemos reeducar a las personas tan fácilmente. No podemos hacer que la gente cambie de pensar tan fácilmente. Y muchas veces se Ujú. quedan estancados en el es que si no te alcanza no lo compres. Pues no es eso, es que no deberías comprarlo si no te están tanto lo que tú estás pagando, siquiera, ¿no? Ujú. Eso también, mira, cuando son conciertos que duran más de un día, muchas veces, sí, les pasa al primer concierto que les fue muy mal, se quejan en redes y luego dicen, está exagerando, es otro hater, que quién sabe qué, a mí no me va a pasar y después van al concierto y les vuelve a pasar. También otra cosa es que no tenemos mucho la cultura de querernos quejar justo durante el concierto y querer pedir un reembolso al ver que ya empezó algo que no está bien y que no no te están dando lo que pagaste, Ujú. sino te conformas, ves y nada más te quejas después en redes sociales, pero no pides un reembolso, no te quejas con los tickets, con el que te vendió el ticket, no te quejas con la producción, no, 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 no. O sea, en el momento. Ujú. Hablando específicamente en el momento, durante el concierto, o te sales y pides tu reembolso. No, te lo, te lo tragas completo y después te vas y te quejas en redes sociales. Y ahí hay otro detalle, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué no haces También. sí, una queja o nada? Ese es el problema más grande. Ujú. No sé si lo hablé la otra vez, lo de este problema de am, acusaron a un am, ¿A quién? ¿A quién? ay, al de un podcast de esos de historias de como de terror. Sí, creo que sí, Ajá. sí, sí conté que lo habían acusado de abuso o algo así. Mm. Pero ajá, lo que hizo fue acusarlo en redes sociales su propia prima,
que abusó según de ella y demás y puso eso Ujú. y le pusieron las pruebas y nadie y no pudo dar pruebas y sus pruebas entre comillas eran unas fotos de chicas que él mismo publicó en su Instagram de manera pública, que ahí las tiene de manera Ujú. pública, porque él es fotógrafo. Y entonces, pues Ujú. como fotógrafo, pues subían las fotos y ya, y no estaban las chicas, estaban nada más, digamos, como en trajes de baño, ¿no? En ropa así, eh, con poca ropa, No pues. tan llamativa. Ajá, pero me refiero, no eran desnudos ni nada, y pero pues era fotografía profesional. O sea, Ujú. y nada más lo subió ahí, o sea, y ponía obviamente a la chica, ¿no? Que era eh, de la foto. Pero es como de Ujú. eso, ¿qué prueba? Entonces es lo que por sí hacía y él nunca lo ocultó, él siempre ha dicho que se dedicaba o se dedica a la fotografía y nada que ver. Y entonces volvemos a esto que estás diciendo, ¿no? O sea, cuando tú tienes un problema, denuncias o te quejas, no lo dices por redes sociales nada más, o no nada más por redes Sí. sociales, o sea, lo haces como algo real. Y básicamente ya esto se desmintió y demás, a lo mejor después hablamos al respecto, pero en sí Ujú. el punto aquí era esto de nos dejamos, ¿no? Dejamos que las cosas pasen, lo pagamos, lo consumimos y no hacemos nada porque aún si no nos gustó. Entonces, Ujú. es lo que nos falta todavía entender que sí hace falta quejarse uno, sí hace falta decir que algo está mal y denunciarlo. O, ajá. Ujú. En el caso de, por ejemplo, los boletos están muy caros en Ticketmaster. Ah, pues vas a Profeco. Vas a pues, con las entidades, ¿no? No es que no me trajeron la producción. Vas y haces la queja con el artista para que el artista sepa, porque a veces los artistas ni se enteran. Ujú. Haces la queja con pues, la que haya hecho la producción o el que haya traído al artista o al artista. Y traes y haces la respectiva pues denuncia o lo que sea Ujú. de que las cosas no pasaron, evidencia, fotos, lo que tú quieras. Y hacerlo bien, o sea, así la queja formal. Y no nada más así de que, ya, no, pues estuvo mal, me quejé en redes sociales. Y al próximo concierto vuelves a ir y vuelves a pagar, ¿no? O sea, es como... Ahora, no digo que dejen de ir a conciertos, digo que simplemente, si no te están dando lo que quieres, pues no lo pagues hasta que te den lo que quieres. Ujú. O por lo que estás pagando. Sí, claro. O, o sea, véanlo como un concierto, como si fuera un restaurante. O sea, no irías a un restaurante que te sirviera comida fría o comida, mala. Y si te dan, muchos no se quejan y se la comen. Y dicen, es que sabe mal, pero pues, me la tengo que comer. A veces hasta a las fuerzas. Y no, la verdad no, te tienes que quejar si algo está mal con la comida y no es lo que pediste o no es lo que realmente pensabas, pues que te lo cambien, habla, empieza, trata de decírselos, exprésate en el momento y si no te parece, pues ¿para qué vas a ir otra vez? Es lo mismo con un concierto, es lo mismo con una película, es lo mismo con cualquier cosa. Ujú. No irías a lugares que sabes perfectamente que ya te vieron la cara y que te la quieren volver a ver. ¿A qué les das otra vez la oportunidad? Muchas veces. Ujú. Sí, es como cuando te atienden mal y pues, no das propina. Y se Ujú. podrá enojar la persona, pero pues si te atendió mal, no puedes darle premio por hacer las cosas mal. Sí. Entonces, sí hay que tener un poquito más de... am, ¿qué sería? Criterio. Bueno, sí, pero no, sería como... ah,
atrevimiento o atrevernos a quejarnos, a atrevernos a decir lo que realmente está mal. Y es que a veces, eh, por ejemplo, en el caso de Olivia Rodrigo, a lo mejor alguien se ha de ver quejar, estoy casi seguro, no lo he visto, pero probablemente, ¿no? De que Ujú. alguien a lo mejor se quejó y que le puso en su perfil, oye, ¿por qué no trajiste la producción? Y estoy casi seguro que alguien salió de sus fans a decir, no le digan nada, Ujú. eh, ahora sí. Y a lo mejor no tuvo la culpa, pero está bien que se lo digan, porque si se lo dicen y ella no tuvo la culpa, pues podrá a lo mejor hacer algo, podrá hablar con la gente que se dedica a la producción o Ujú. para que la siguiente vez no ocurra. Y Sí. si sí tuvo que ver algo, pues entonces para que ella se dé cuenta que la gente no estuvo feliz con el hecho de que no se trajo lo que se traía. Y también es importante hacerles ver pues lo que se está pagando, porque muchas veces los mismos artistas no se dan cuenta. O sea, ellos ponen un precio, ¿no? Y a lo mejor ganan cierta cantidad, pero no saben eso cuánto equivale por boleto. No saben que en cuánto les cuesta a un mexicano comprar ese boleto en específico. Y no Ujú. es porque digan, ay, pobrecitos mexicanos. No, simplemente es el hecho de que digan, ah, no manches, lo que equivale a un boleto ahí en México, no lo pagan en Estados Unidos, no lo pagan en Ujú. Alemania, no lo pagan en ciertos países, pero en México sí. Y después ahí es donde hay un choque de realidad, ¿no? Porque normalmente los otros países dirán, pues México no es un lugar donde haya tanto tanto dinero, tanto poder adquisitivo. Y tienen razón, no es el lugar donde haya tanto poder adquisitivo como en otros países. Pero, pues que se den una idea de lo que está sucediendo, que la gente no está conforme. Ojalá se dé cuenta todos, o sea, tanto Olivia Rodrigo como su equipo de management, como su Ujú. pues todos, ¿no? Y que incluso esto llegue a quienes traen a los artistas de otro país, aquí a México, y que también empiecen a hacer algo para no, pues sí, para no afectar el show, porque al final es eso, afectan el show de las personas y eso no está padre. Eso es cierto. Pero bueno, algo más que agregar. Mm. A ver cómo nos va con TikTok esta semana. Porque esta semana es la última semana que tiene TikTok para otra vez volvernos a lo mismo. Volvemos al mismo escenario. Volvemos a que si van a quitar o no van a quitar a TikTok. Vamos a ver qué pasa. Se vuelve a ir TikTok. Pues, a Ujú. ver, yo creo que no. Yo creo que ya no se va a ir porque el CEO sigue sin ponerse CEO de TikTok. O sea, se ve que sí ya se fue. Y es Ujú. probable que se lo hayan guardado hasta ahorita para decirnos que a lo mejor el CEO ya cambió a alguien norteamericano, que podría ser, o Ujú. que ya alguna parte de TikTok se vendió a Estados Unidos. Cualquiera de las dos. Digo CEO porque a Claro. lo mejor el CEO de TikTok Estados Unidos estoy hablando, no de necesariamente el CEO Ujú. de todo TikTok, ¿no? Ajá, de China, pues no. Pero ya lo veremos. Yo creo que no, porque ya se habría dicho mucho al respecto. Y como que ahora no se dio tanto el... Ajá, como que ahora no se ha hablado tanto de eso. O sea, sí hay creadores que están hablando de que otra vez se puede ir, pero Ujú. no tanto. No sé. Igual y me No equivoco y como el... en febrero. Ajá, no como en febrero. A lo mejor me equivoco y ya mañana, pum, ¿qué creen? Se va a hacer. Adiós. Pero ya lo veremos. ¿Es hasta cuándo? Ya lo veremos. Ay, era en abril, creo yo. Pero no te acuerdas qué día. O sea, es esta semana. Ah, Sé ¿es esta? que ¿La esta era la primera? última semana. Ujú. Ok, entonces pues cualquier cosa Pero lo no me acuerdo sabremos bien. el siguiente podcast ya O sea, probablemente ya tendremos una idea de qué pasó. tenía, o sea, hay varios temas esta semana, Sí. literalmente. Y el siguiente podcast será hasta dentro de dos. Esta semana tenemos lo de los aranceles, Ujú. el 2. Tenemos lo de TikTok, que también es esta semana. Tenemos la Switch 2, que
miércoles a las 7 de la Ah, sí, es este mañana, miércoles. 7 de la mañana hora México es el direct. Y bueno, pues yo creo que de lo importante es eso. Sí. Pues igual y sí, la siguiente semana. Es que todavía tengo que ver. Am, a ver, es que todavía no sé si realmente voy a tener que contratar otro internet. O a lo Ujú. mejor voy a poder usar el mismo. Porque dependo mucho del rango. Y es que el problema con estas casas es que las hicieron un poco Ujú. mal y pusieron un material de muro muy grueso. Ya. Entonces afecta muchísimo. El material Ujú. es el que afecta. Y para que llegue a toda la casa, empecé a utilizar mesh, que funcionó muy bien. Pero ahora el detalle es que es pues otra casa, o sea, no es esta misma. Y entonces Ujú. no sé si yo pueda extenderlo con mesh o realmente vaya a requerir yo contratar mi propio internet. No Ya. sé. Entonces, como todavía no sé, Ujú. uh, es lo que tengo que ver la próxima semana. Está bien. Si queda con mesh y demás, pues ya la hice, ya no tuve que contratar. Si tengo que contratar, pues me voy a tardar lo que se tarde en venir la empresa, poner Ujú. la, pues la conexión y todo eso. Sí, 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 sí. Pero Y si no, el próximo podcast me verás en el closet porque salgo de viaje de nuevo en 2 semanas. en 2 semanas. Bueno, ahí está. Otra vez estaré en un closet. Otra vez estar en el closet, sí. Bueno, pues independientemente de si nos esperamos hasta la próxima o dentro de 2, aquí estaremos mientras. Y por eso es que también ya no hice stream, porque, o sea, empecé a hacer otra vez streams y después me salieron con que te vamos a entregar la casa el 1 de abril y yo. No, pues mejor no me pongo a hacer este stream porque tengo que arreglar cosas, tengo que empezar a guardar. Ya a partir de mañana me voy a empezar a... No, sí, de mañana. O el mismo 1 a lo mejor. Lo que pasa es que, a ver, mañana es también cumpleaños de mi hermano, entonces mañana no quiero hacer mucho. Y a lo mejor el mismo 1 que me entreguen la casa es cuando empiezo a mover todo. Yo hasta el Pero... sábado. Entonces, ah, Yo el sábado tengo mi cumpleaños, justo. Igual de abril. sí, cierto, es sábado. El... 5. Espérate, ¿no? El sábado... Yo te iba a decir... Ay, espera, te tapé. El sábado... Ah, pues el sábado yo tengo un concierto. Voy a irme a un Ah, concierto, mira. pero aquí en Puebla. Mm. Entonces, Sí, es cierto, tengo un concierto. Pues no, me tengo que apurar mucho a mudarme. Sí, va a tener que... El 1 me voy a tener que mover mucho, mucho. A ver si acabo el mismo 1, si no el 2. A ver si el 2 Ujú. ya estoy. No sé, no sé. Vale. Es que también quiero aprovechar para hacer contenido de eso. Porque hay ¿Está bien? gente, no quiero decir quién, que se muda y no aprovecha para hacer contenido de su mudanza ni nada. O sea, nada más te hace una historia de, ay, me voy a mudar y después de, ya nos mudamos, pero me falta ordenar y no les voy a enseñar hasta que acabe. Y entonces se extiende mucho y nada, chistes, miren cómo me mudé, miren el desorden. Ujú. Eso es lo padre de compartir esa experiencia y no sé, bueno, yo siento que es así, que debería ser así. Que no muchos tienen esa experiencia, entonces con poderla compartir, pues sí. Exactamente. Pero bueno, pues ahora sí, descansen, que tengan excelente noche. Gracias a los que estuvieron aquí. Perdón si no los saludé, pero pues es que eso de nada más decir tu nombre, hola, pues no. Taquero, pues sí, ya sí te leí. Descansen, que tengan excelente noche. Y nos estábamos viendo, espero la próxima semana y si no, dentro de 2. Va. Aquí estuvo Enrico Coche89, yo soy Chris y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.